La mente antigua es como una prisión invisible. Vive dentro de ti, pero te hace creer que eres ella. Te repite las mismas historias, te hace sentir los mismos miedos y te mantiene girando en los mismos ciclos una y otra vez. Esa mente no es tu enemigo, es solo una herramienta que olvidó su propósito. Lo que Todd enseñó hace miles de años no fue cómo escapar del mundo, sino cómo desmantelar las paredes internas que te impiden ver la realidad tal como es. Cuando destruyes tu mente antigua, no pierdes nada. Al contrario, recuperas todo lo que siempre fuiste. Escribe en los comentarios: "Despierto mi mente divina ahora". Únete al canal de Todd y entra en el círculo de quienes recuerdan. Este espacio no es para los curiosos, sino para los que sienten el llamado de la sabiduría eterna. La mayoría de las personas vive prisionera de pensamientos heredados. No piensan, repiten, no eligen, reaccionan. Todd llamaba a esto la rueda de las sombras, un ciclo de pensamientos inconscientes que giran sin cesar, drenando la energía vital. Cuando intentas cambiar tu vida sin transformar tu mente, es como pintar un muro viejo sin limpiar la superficie. La pintura no se sostiene. Destruir la mente antigua no es eliminar el pensamiento, sino observarlo hasta que se disuelva por sí mismo. Esa es la alquimia silenciosa que convierte el plomo de la inconsciencia en el oro de la sabiduría. Tehuti, el escriba celestial, decía que el ser humano vive dividido entre dos mentes, la mente del mundo y la mente del alma. La primera busca controlar, la segunda busca comprender. La mente del mundo teme el silencio, porque en el silencio muere, pero el alma vive de ese silencio, porque ahí recuerda su origen. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin reaccionar, sin juzgar, comienzas a escuchar la voz que siempre estuvo debajo. La voz de Tot, la voz del Logos, la conciencia pura que observa todas las formas sin identificarse con ninguna. Destruir la mente antigua es un proceso de recordar quién observa. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso son solo sombras proyectadas sobre el espejo del tiempo. Todd enseñaba que el tiempo no es lineal, sino circular. Todo lo que no comprendes se repite hasta que lo ves. Por eso, destruir la mente antigua es detener la repetición, es mirar directamente el patrón que te gobierna y decir: te veo. En ese instante, algo se rompe, el ciclo pierde poder, la conciencia se libera. Mira tu mente como si fuera un templo cubierto de polvo. No necesitas derrumbarlo con violencia, sino limpiar piedra por piedra, palabra por palabra. Cada pensamiento que observas sin miedo es una piedra que regresa a su pureza. Así, poco a poco, el templo interno vuelve a brillar. Esa es la verdadera alquimia, transformar el pensamiento denso en luz. No necesitas ir a ningún lugar ni practicar algo externo. Solo necesitas ver lo que está dentro de ti sin intentar cambiarlo. La visión clara es la fuerza más destructiva que existe contra la ilusión. El antiguo Egipto llamaba a Todd el Señor del Tiempo, porque enseñaba cómo detener el ciclo mental. Cuando entiendes que tus pensamientos no son tú, el tiempo deja de dominarte. Ya no estás atrapado en el pasado ni ansioso por el futuro, estás presente. Y el presente es el punto donde la eternidad toca el mundo. En ese punto, la mente antigua muere. Y tú renaces. Muchas personas sienten miedo cuando empiezan a despertar porque creen que perderán su identidad. Pero lo que se pierde no es real. Es solo un conjunto de máscaras. La mente antigua vive de la idea del yo. Cree que si desaparece esa voz interna, todo se acabará. Pero lo opuesto sucede. Cuando la voz se disuelve, aparece una presencia silenciosa, viva, inmensa. Es la conciencia pura que siempre te sostuvo. Esa conciencia no piensa, no compara, no teme. Simplemente es. Todd hablaba del ojo de la verdad, el símbolo que más tarde sería conocido como el tercer ojo. No es un ojo físico, sino una visión interior. Ver desde el ojo de Todd es ver sin juicio, sin deseo, sin historia. Cuando ese ojo se abre, la mente antigua se derrite,
porque ya no hay resistencia. La luz de la conciencia atraviesa cada pensamiento como el sol disuelve la niebla. No luches contra tu mente, obsérvala. Esa es la espada más afilada del mago interior. La destrucción de la mente antigua no ocurre en un solo día. Ocurre cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, la comprensión en lugar de la reacción. Cada vez que respiras profundamente antes de responder. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad. Todd decía que el verdadero iniciado no es el que acumula conocimiento, sino el que deja morir una ilusión cada día. Esa es la muerte que libera, la muerte del falso yo. El mentalismo, primer principio hermético, enseña que el todo es mente. Pero lo que pocos comprenden es que la mente humana es solo una chispa de la mente universal. Cuando esa chispa recuerda su origen, deja de girar en pensamientos repetidos y empieza a crear conscientemente. Esa es la mente divina. No piensa desde el miedo, sino desde la creación. Cuando destruyes tu mente antigua, la mente divina toma el lugar que siempre le perteneció. No hay proceso más hermoso que el de la desidentificación. Es como si un actor se quitara el disfraz después de una larga obra y recordara quién es fuera del escenario. Esa sensación de ligereza, de verdad, de claridad, es lo que Todd llamaba la resurrección interior. No se trata de morir físicamente, sino de despertar dentro del cuerpo, de vivir como alma consciente dentro de la materia. Si miras a tu alrededor, verás que casi todos los conflictos humanos nacen de la mente antigua, la comparación, la culpa, el juicio, la ansiedad, el miedo. Todos son reflejos de una mente que ha olvidado su origen. Por eso, destruirla no es un acto de violencia, sino de compasión. Es mirar a tu propio sufrimiento y decirle, ya no necesito seguirte. En ese instante, la mente pierde su trono y el corazón vuelve a gobernar. El corazón, en las enseñanzas de Todd, era la verdadera medida de la verdad. En el juicio de las almas, el corazón se pesaba frente a la pluma de Ma'at, símbolo de la justicia divina. Si el corazón era ligero, el alma ascendía. Esa ligereza no se logra acumulando poder, sino soltando la carga del pensamiento viejo. Cada pensamiento negativo que dejas ir es una pluma más que se añade a tu corazón. Cuando destruyes tu mente antigua, comienzas a percibir el mundo con ojos nuevos. La realidad se vuelve transparente, como si el velo del tiempo se hubiera levantado. Empiezas a notar sincronicidades, símbolos, mensajes, no porque algo externo cambie, sino porque tú cambias. Tu frecuencia vibra más alto, y lo invisible comienza a hacerse visible. Esa es la mente de Todd actuando a través de ti. La mente que ve los patrones detrás de las apariencias. Pero hay algo que debes recordar. No puedes destruir tu mente antigua desde la mente misma. No puedes usar el pensamiento para escapar del pensamiento. Solo la conciencia puede observar la mente y desactivarla. Por eso, cada vez que te sientas atrapado en un pensamiento repetitivo, no luches, respira, observa, siente. Ese acto de presencia es un golpe silencioso que debilita el poder del viejo programa. La mente antigua te dirá que necesitas más tiempo, más técnicas, más preparación, pero la verdad es que ya estás listo. Destruir la mente antigua es un acto de coraje, no de perfección. Es decidir que ya no vivirás bajo la voz que te limita, es decir, basta. Y en ese basta, el universo entero responde, porque la conciencia ama el vacío. En el momento en que lo creas, lo llena con luz. Recuerda siempre esto. Todd no fue un dios externo, sino un símbolo de la mente divina dentro de ti. Cuando invocas su nombre, no estás llamando a un ser lejano, sino despertando tu propia sabiduría interna. Él fue llamado el escriba de los dioses, porque registró todo lo que existe. Eso significa que dentro de ti ya está escrita toda la sabiduría que buscas. Solo necesitas silenciar la mente antigua para escucharla. Y cuando empieces a escucharla, notarás algo extraordinario. Tu vida comienza a fluir. Las situaciones cambian, las personas se transforman, los caminos se abren. No porque algo mágico haya ocurrido, sino porque tu frecuencia cambió. Ya no proyectas miedo, sino claridad.
ya no reaccionas, creas. Esa es la verdadera libertad, cuando la mente sirve al alma y no al revés. Así que obsérvate ahora mismo. ¿Cuánto de lo que piensas realmente viene de ti? ¿Y cuánto es solo eco del pasado repitiendo lo que el mundo te enseñó a creer? La mente antigua se disfraza de tu voz, pero no eres tú. Escucha detrás del ruido. Hay un silencio esperando que lo reconozcas. Ese silencio no necesita palabras, es la puerta. Y una vez que la cruces, ¿qué descubrirás del otro lado? Tu mente antigua te enseñó que despertar es acumular información, leer más libros, entender más teorías. Pero el despertar real no llega cuando aprendes, sino cuando desaprendes. Todo lo que crees saber es una red de significados creados por otros. La verdadera sabiduría empieza cuando te atreves a vaciarte. Destruir tu mente antigua no es añadir más conceptos espirituales, es romper la necesidad de entender con palabras lo que solo puede sentirse. Thoth no reveló secretos para llenar la mente, sino para liberarla del exceso. La mente antigua teme el vacío. La mente divina nace de él. Piensa en el silencio como el fuego alquímico que funde tus pensamientos. Si los miras sin resistir, se derriten. Lo que queda es oro puro, presencia consciente, pero hay algo aún más profundo. No basta con observar tus pensamientos, debes observar también a quien los observa. Ese es el punto de quiebre, el momento en que el observador se ve a sí mismo. Ahí, la dualidad se rompe, ya no hay alguien observando algo, solo hay conciencia siendo. Ese instante no puede describirse, pero transforma todo lo que toca. La mente antigua busca control. Quiere definir, clasificar, comparar. Pero la conciencia de Thoth no controla, contempla. Ver sin intervenir es un acto supremo de poder, porque cuando dejas de intentar cambiar las cosas, ellas cambian solas. La mente antigua reacciona, la mente divina responde, y la diferencia entre ambas es la distancia entre el ruido y la sinfonía. Aprende a escuchar tu propia melodía sin intentar dirigirla. Verás cómo la vida se organiza sola, como un jeroglífico que se ilumina desde dentro. La mayoría piensa que el despertar ocurre en un momento de luz, pero a veces llega como una pérdida. Cuando algo se rompe en tu vida, no siempre es un castigo, puede ser la mente antigua desmoronándose. Thoth enseñaba que el caos es la antesala del orden superior. La destrucción no es el final, sino la liberación de lo falso. Por eso, cuando sientas que todo se derrumba, no te resistas. Observa lo que está muriendo. Puede que no seas tú, sino solo tu versión antigua. El verdadero enemigo del despertar no es la oscuridad, es la comodidad. La mente antigua ama lo predecible, lo estable, lo conocido, pero nada crece en lo conocido. Solo lo que se atreve a morir renace. Destruir la mente antigua es permitirte no saber quién eres por un instante. Ese vacío que el ego teme es el útero de la nueva conciencia. El vacío es el templo invisible donde Thoth escribe las nuevas líneas de tu destino. Imagina que tu mente es una biblioteca llena de libros antiguos. Algunos ya no sirven, otros están incompletos, otros contradicen la verdad. Pero los sigues leyendo porque te da miedo quedarte sin historia. Destruir la mente antigua es cerrar todos esos libros y quedarte en silencio frente a una página en blanco. Al principio parece aterrador, luego comienzas a ver letras formarse solas, desde dentro. No vienen del pensamiento, sino de una inteligencia más profunda. Esa es la voz del escriba divino dentro de ti. Muchos buscan técnicas, métodos, fórmulas, pero Thoth enseñaba que ningún método sirve si la mente sigue intacta. La mente antigua puede usar incluso la espiritualidad como una máscara, puede convertir la búsqueda en otro deseo, la práctica en otra distracción. Por eso, el verdadero trabajo no es añadir pasos, sino desactivar los mecanismos invisibles que buscan controlar todo. Cuando los ves, pierden poder. No necesitas luchar contra la mente, solo necesitas verla. La luz no lucha contra la sombra, la disuelve. Cada pensamiento repetido es una cuerda que te ata al pasado. Pero hay un secreto que Thoth reveló en los templos de sabiduría.
El pasado no existe como algo detrás de ti, sino dentro de ti. Es una frecuencia, una vibración. Cuando cambias tu percepción, cambias la frecuencia. Y cuando cambias la frecuencia, el pasado se reescribe. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar desde dónde lo recuerdas. Así es como destruyes la mente antigua, resignificando el tiempo. No hay mente más esclavizada que la que cree ser libre. La mente antigua puede vestirse de espiritualidad, hablar de conciencia, recitar principios herméticos y seguir dormida, porque sigue identificada con las palabras, no con la experiencia. Todd advertía que el mayor obstáculo para la verdad no es la ignorancia, sino el conocimiento mal comprendido. El despertar no es pensar de manera diferente, es dejar de pensar por un instante. Ese instante de no mente es la grieta por donde entra la luz. Observa la naturaleza, nada se aferra. El río no guarda el agua que ya pasó. El sol no se resiste a la noche. El árbol no llora las hojas que caen. Solo la mente antigua se aferra. El alma fluye. Por eso, la práctica más profunda no es acumular energía, sino soltar. Soltar ideas, emociones, identidades. Lo que queda después del soltar no es vacío, es libertad. La libertad no se conquista, se recuerda. Es tu estado natural antes de la mente. Destruir la mente antigua no es rechazarla, es amarla con tanta claridad que se disuelve en su propia luz. Cuando miras tus pensamientos con amor, sin juicio, pierden densidad. Se vuelven transparentes, y lo que era un muro se vuelve un espejo. En ese espejo ves el rostro de lo eterno reflejado en ti. Entonces entiendes que Todd nunca estuvo afuera, sino en esa mirada que ves sin miedo. Cada símbolo egipcio, cada jeroglífico, no era una decoración, sino una tecnología de conciencia. Representaban procesos mentales de transformación. Todd no dejó templos para ser adorados, sino mapas para ser comprendidos. Cada figura, cada geometría, era una forma de instruir a la mente en su propia disolución. Hoy esos símbolos siguen vivos dentro de ti, no en las piedras, sino en tus patrones internos. Cuando los lees con el ojo interno, se activan. El despertar no tiene que ver con lo que sabes, sino con cómo lo vives. Puedes leer todas las tablas de Esmeralda y seguir dormido si no experimentas su esencia. Como es arriba, es abajo, decía Todd. Pero también quiso decir, como es dentro, es fuera. Si tu mundo sigue siendo el mismo, no es porque nada cambió afuera, sino porque la mente sigue proyectando lo mismo desde dentro. Cambia la mente y verás otro universo. Muchos temen perder su individualidad al destruir la mente antigua, pero lo que se pierde no es individualidad, sino separación. Lo que queda no es un vacío impersonal, sino una presencia viva que te incluye y te trasciende. Esa presencia no borra tu identidad, la refina. Te vuelves canal, no dueño. Expresas la sabiduría sin interferir con ella. Todd decía que el sabio no enseña, recuerda, no guía, refleja, no impone, inspira. Destruir tu mente antigua también significa romper la imagen que tienes de lo divino. Dios no está lejos, ni arriba ni afuera. Es la inteligencia que respira dentro de ti. Es la conciencia que observa a través de tus ojos. Todd lo llamaba el todo, la mente universal de la que todos formamos parte. Cuando destruyes la mente antigua, el yo y el Dios se funden en una sola conciencia. No porque te conviertas en algo, sino porque dejas de ser lo que nunca fuiste. Hay un instante en el camino donde todo se detiene. No hay pasado ni futuro, solo un ahora absoluto. En ese ahora desaparecen las preguntas, no porque encuentres las respuestas, sino porque ya no son necesarias. Ese es el silencio que Todd guardaba entre sus palabras, el espacio donde la sabiduría respira. No puedes alcanzarlo con esfuerzo, solo puedes rendirte a él. La rendición no es derrota, es comprensión profunda. Cuando logras ver que cada pensamiento, cada emoción, cada persona que llega a tu vida es solo un espejo de ti mismo, la mente antigua se desintegra, porque ya no puede culpar, ni proyectar, ni huir, solo queda la visión pura. Esa visión no necesita interpretaciones,
La verdad no se explica, se experimenta, y en esa experiencia el observador desaparece. Solo queda lo eterno observándose a sí mismo. Todd decía que la palabra es el vehículo de la creación, pero lo que pocos comprenden es que las palabras no deben solo decir, sino vibrar. Cada palabra pronunciada desde la mente antigua crea separación. Cada palabra pronunciada desde la mente divina crea realidad. Por eso, empieza a hablarte de forma diferente. No digas, no puedo. Di, estoy recordando cómo hacerlo. No digas, no sé. Di, estoy recordando lo que olvidé. Cada palabra es una semilla. Siembra con conciencia. Y cuando creas haber entendido, detente. Porque la mente antigua siempre quiere convertir la experiencia en teoría, pero el despertar es movimiento. Destruir la mente antigua también es aprender a habitar el cuerpo con presencia. La mente antigua vive en la cabeza. La mente divina vive en cada célula. Cuando respiras conscientemente, cuando sientes tus manos, tus pies, tu pecho expandiéndose, la mente comienza a disolverse en la experiencia directa. El pensamiento no puede coexistir con la sensación pura. Por eso, cada respiración consciente es una llave de oro que abre las puertas del templo interior. Todd enseñaba que el cuerpo es el primer altar de sabiduría. No necesitas huir de él para despertar, necesitas habitarlo por completo. La mente antigua te hizo creer que el despertar es un destino, un punto final que alcanzar, pero el despertar no tiene fin, porque no es un logro, es un proceso, es una espiral que se eleva eternamente. Cada vez que crees haber llegado, descubres un nivel más sutil de ilusión que aún debe ser soltado. Y ahí está el misterio. La conciencia despierta no busca llegar, sino profundizar. Todd no prometió finales, sino expansiones infinitas, porque el alma, al recordar su origen, no se detiene, se vuelve eterna en movimiento. Observa tus pensamientos una vez más. No intentes cambiarlos, solo míralos flotar. Pregúntate, ¿de dónde vienen? ¿Quién los sostiene? Si sigues el hilo de un pensamiento, hasta su origen, descubrirás algo sorprendente. El pensamiento no tiene raíz. Nace del vacío y vuelve al vacío. Es solo un reflejo pasajero de la conciencia. Y entonces te das cuenta, no hay nada que destruir, porque la mente antigua nunca existió realmente. Solo fue un sueño sostenido por la creencia en la separación. Y ahora que comienzas a ver el sueño disolverse, algo más grande empieza a moverse en tu interior. No es una idea, ni una visión, ni una emoción. Es una vibración silenciosa, antigua, familiar. Es la voz del escriba eterno, recordándote lo que siempre fuiste. Todd no te llama a adorar, sino a recordar. No te muestra un camino, te revela que tú eres el camino. Y cuando la mente intenta volver, tú solo sonríes, porque ya sabes el secreto. ¿Cómo puede el sueño dominar a quien ha despertado dentro de él? Comenta abajo, destruyo mi mente antigua y despierto a la conciencia eterna. Este será tu sello vibracional, la declaración silenciosa de que elegiste recordar lo que eras antes del pensamiento. Aún no has visto lo más importante, porque destruir la mente antigua no es un acto de violencia, sino de revelación. Cuando el pensamiento se disuelve, lo que emerge no es vacío, sino una claridad sobrenatural que lo abarca todo. Y si has sentido esa vibración en tu pecho, no es casualidad. Es Todd tocando tu conciencia, recordándote que el poder que buscas no está en el cielo ni en los libros, sino en el punto silencioso detrás de cada pensamiento. Aún no terminaste este proceso. De hecho, apenas estás abriendo el portal. Lo que viene a continuación será el paso que sellará tu despertar si tienes el valor de continuar mirando hacia adentro. Este espacio no es un canal, es un templo invisible donde las almas que recuerdan se encuentran. Si estás aquí, no fue el algoritmo, fue la ley de correspondencia. Inscribirse no es un clic, es un acto de reconocimiento. La señal de que estás listo para ser parte de los que eligen ver mientras el resto duerme.